Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo resumen semanal número 305 aproximadamente, creo que sí, 305 semanas ya con todos ustedes. Semana de novedades, hemos tenido cositas, nuevos proyectos, nuevos montajes, nuevo picomontaje. Hemos seguido con el estanque, que bueno, voy a comentar ya lo del estanque. Le he estado dando una capita de Sika al depósito para que no se vea tan blanco. ¿Vale? Tenemos ya el tema de la fontanería resuelto, está todo resuelto, a falta ya llenar y que empiece el ciclado. Ya parece que pasan las heladas por lo menos por esta zona, aunque bueno, seguramente aún queda alguna semana de frío, pero bueno, ya podemos llenar para que vaya ciclando y en cuestión de 2 mesecitos, 3 mesecitos, cuando suban las temperaturas, llevarnos para allá a los golfis, que siguen ahí a tope. Dicho esto, vamos a comenzar ya por este acuariete, que tenemos novedades en este acuario, por fin, vamos a comenzar, 240 litros. Ya sabéis, es el Fluval Roma de 240 litros, que bueno, ya parece que tenemos controlado el tema de la cianobacteria. No hay ahora mismo rescoldos de cianobacteria, no hay por ahí focos localizados de cianobacteria, parece ser que la hemos controlado. Durante esta semana lo que hemos hecho ha sido podar todo el Pogostomus erectus, toda esta zona de Pogostomus erectus que había aquí a un huevo, pues lo hemos podado, lo hemos replantado ya a nivel de sustrato para sanear sobre todo el tema de las raíces, que está un poquito ya pachucho. Lo mismo con la rotala Vietnam, ¿vale? Hemos hecho una buena poda, hemos replantado para pues engordar los macizos. ¿Y qué más hemos hecho? Toda esta zona aquí, aprovechando las migrantemoides que teníamos en el pico acuario, ¿vale? En ese reservorio, pues nada, la hemos metido aquí y ya está, para que se vaya ahí desarrollando. Aprovecharemos esa zona y ya está. Y así se queda verdecito. No hemos hecho mucho más. Hemos controlado a la cianobacteria, que era el objetivo de estas semanas pasadas, y ahora pues es disfrutar del acuario, lógicamente. Así que nada, que dure. Ahora sí que es verdad que como he quitado tantas plantas, he plantado, he replantado, pues lo que tengo que hacer es controlar un poquito el tema del abonado, que no se me vaya de las manos, no abonando mucho y ya está. Estoy viendo aquí al macho de apistograma. Ah, no, vale, qué susto me he dado. Es que lo estaba viendo gordito y digo, a ver si es que tiene algún tipo de parásito o alguna historia de estas, pero qué va. Simplemente está gordito. No me preocupa, de momento, ojo, tiene un color espectacular. Lo llevaremos, ya os digo, al acuario que tengo detrás, a ese low tech, y disfrutaremos de él, claro que sí, porque eso es para disfrutar, ese acuario, que poco a poco va para adelante. Todavía no he metido plantas, ese acuario va lentamente, aún está ciclando, no tengo prisa con él. En cuanto termine el ciclado y un par de semanas más de maduración, pues ya comienzo a meter pececitos y ya está. Meteré la parejita de apistogramas de momento y poco más, para que críen ahí, para que estén tranquilos y digan ahora sí que sí, 10 puestas y apistogramas para todos. Y nada, vamos a seguir. Bueno, el low, ¿cómo va? Pues espectacular, cogiendo poco a poco tono. Ya os digo, estos son plantas de crecimiento lento, entonces aquí va a costar ver resultado, ¿vale? Esto va a ser en unos meses, ya cuando los helechos se hayan asentado bien, empiezan a tirar hojitas y demás, pues lo veremos todo mucho más frondoso y con un poquito más de orden. Estos helechos que, como veis, están un poquito las hojas ahí un poco desvencijadas, ¿vale? Pero bueno, que es cuestión de tiempo, ¿vale? Sí que es verdad que me comentasteis que estos helechos de esta zona pegada al cristal, que los podría quitar para darle paso a los apistogramas para la zona trasera, y tiene bastante sentido, la verdad, así que probablemente pues lo hagamos. Madre mía, qué cosas más raras me hace la iluminación en este acuario. En fin, el reflejo de la arenita. La arena le tengo que mejorar, le tengo que añadir luego un poquito de picado de roca volcánica para que sea más natural ese contraste, y ya está. Si le subiese más la luz y la potencia, pues se vería distinto el acuario, pero es que tampoco me interesa, porque quiero que sea funcional para plantas low, que de momento, oye, las plantas, mirad por ejemplo estas bucefalandras de aquí, que están ahí sacando hojitas nuevas, que llegaron ahí un poquito tal, están sacando hojitas nuevas, estas también, así que nada, se están adaptando todavía bien, y esta creo que es la segunda semana que lleva el acuario montado, 1 semana y media aproximadamente, así que hay que tener paciencia, creo que esta es la segunda semana, sí. De montaje, ayer estuve lavando el perlón y mirad lo que me pasa en el acuario cuando cancelo el ruido, ¿vale? Me hace ruido porque traga aire y entonces, claro, se me crea aquí una película, un biofilm, pero bueno, esto es síntoma de que el acuario, oye, está madurando, está ciclando y ya está. Cuando quiero quitarlo, lo que hago es abrir la llave que tengo aquí,
Le abro a la llave un poquito, o la pongo ahí a tope y mirad, automáticamente pues ese biofilm pues va siendo lógicamente absorbido por la toma, ¿veis? Y ya está, lo atrapa mi calcetín, el calcetín que tengo como material filtrante biológico único, o sea, biológico no, perdón, material filtrante mecánico en este acuario, y ya está, se queda ahí atrapado. Esto es un acuario de disfrute, así que a seguir disfrutando. Todavía sigue flotando, todavía no puedo quitar la roca, ¿vale? Esto yo creo que en una semana más habrá dejado de flotar el tronco, digo yo. No sé, vamos a hacer la prueba, venga, prueba en directo. Es que me da un miedo. La metí además encajada y para quitar la tela. ¿Ya no flota? No, ya no flota. Pues ala, 2 semanitas ha tardado en, pues eso, en humedecerse. Ahora por lo menos no tengo ahí el bolo gigante de roca, que la verdad es que me estaba causando ya un dolor de cabeza. Bueno, pues así está el acuarete esta semana. Voy a dejarlo 5 minutos, que se trague todo el biofilm, que esto va rápido, tragando. Así que nada, el ciclado sigue su curso. Al final he decidido no meter material filtrante biológico a otros acuarios, pues como tengo las plagas que tengo en otros acuarios, mejor estarme quieto y no meter aquí nada. Lo dicho, en cuanto tenga por aquí las plantitas que voy a meter y demás, se va a quedar espectacular, pero de momento, no money, durante este mes, ¿vale? El mes que viene, pues habrá más dinero en la caja y haremos un pedido a alguna tienda para traer pues esas plantitas y ya más peces, porque tengo que ir repoblando los acuarios, pero ya. Así que ponedme en los comentarios qué peces queréis ver. Bueno, vamos con el holandés, si os parece. Ayer estuve haciendo el mantenimiento, grabé también el vídeo del reinicio del pico y os comentaba el tema de que las gambas aquí me crecen una barbaridad. Hay hembritas y machos, porque me comentasteis también unos que las hembras cuando no tienen machos se muestran un poquito, bueno, que crecen más y demás porque no están tan estresadas, pero si os fijáis, esto por ejemplo es un macho enorme. Esta es una hembrita que de hecho creo que tiene huevos en los pleodos. Vamos a ver ahora si nos deja tomarle una buena imagen de esos huevos. Vamos a ver si se gira un poquito y lo apreciamos bien. Y nada, por aquí pues tenemos más individuos. Este es otro macho, por ejemplo. Aquí tenemos, estos ya no lo sé. Esta parece una hembrita, esta que tenemos aquí en un primer plano. Son un pasote. Esta, por ejemplo, es pequeñita, que ha criado aquí. No sé por qué se da este fenómeno de que las gambas me crecen más en estos acuarios, pero sí, así es. Así que nada, yo contento, oye, que se vayan desarrollando, que vayan creciendo bien y que podamos salvar el linaje y la estirpe de este acuario. ¿El holandés cómo va? Bueno, pues lo que os he comentado con el tema de los macizos, como la cagué bastante con estos macizos dejándolos crecer tanto, pues crecen ya muy lentamente. La solución, si quisiese mantener el acuario mucho más tiempo, es podar raso, replantar, y lo podríamos mantener perfectamente otro año con este sustrato sin problemas, pero como están tan espigados los macizos y por arriba no tienen prácticamente vegetación, cuando podo se quedan muy debilitados y tardan mucho en rebrotar. En este caso, por ejemplo, aquí que tienen más parte verde por abajo, crece mucho más rápido. Pero bueno, que esto es ensayo-error, de todo se aprende. Yo he aprendido esa valiosa lección en este acuario y ya veréis con el siguiente montaje que hagamos aquí cómo no nos va a pasar. Por cierto, tengo que ir a casa de un amigo a recoger un blau de 90 litros. De 90 litros es como este. No sé qué dimensiones tienen esos blau. Si es así de largo, igual me planteo ponerlo en esta mesa y hacerlo en plan a lo bestia. Lo que pasa es que es muy alto, entonces no sé. Tengo que verlo, ¿vale? Nada, que esto marcha bien. Vamos a ver el pico, que lo tenemos por aquí abajo. Este todavía no le habéis puesto nombre, macho. Me habéis dicho un par de nombres, pero todavía no hemos decidido el nombre que va a tener este acuario, que se encuentra ahora mismo pues en una fase de maduración, por así decirlo. Es un acuario sin calentador, sin ningún tipo de filtro ni demás, que no sé si visteis el vídeo. El que no lo haya visto, por favor, que vaya a verlo. Y aquí está el caracolito, lógicamente. Es un solo musgos, flame moss, weeping moss, por todas estas partes de aquí y flame moss por atrás. Y nada, simplemente una bucefalandra como planta, ¿vale? O como planta de raíz, podríamos decir. Entonces, nada, es algo sencillito, una pequeña gruta que creamos por aquí entre la roca dragón, que se introduce la roca por aquí, y saldría por ahí atrás. Y ya está, acuario simple, pero oye, son 3 litros, es que no podía hacer mucho más, es que mirar el tamaño.
Pero bueno, que oye, que me encanta. Me comentabais que si no recibía mucha luz indirecta de este holandés, que nos podría causar algún problema de algas. Pues vamos a verlo. Vamos a ver la luz que recibe. Como veis, cero patatero de luz indirecta que reciben de los acuarios, un poquito, a lo mejor residual, pero no nos va a generar ningún problema de algas. La mayor parte de luz que tiene es con esta pantalla, que es la leche. Ahí en el vídeo que os dejamos ayer, ayer el domingo, lo tenéis el enlace si queréis en la descripción. Venga, vamos a seguir, lo dejo así y ahora lo coloco. Bueno, la zona de las carnívoras, ¿cómo va? Pues ahí va, lentamente, porque ya sabéis que esto, con las plantas carnívoras, es mucha la paciencia que hay que tener para pues ir apreciando los cambios, ¿vale? Semana tras semana prácticamente en este proyecto no va a haber cambios, entonces bueno, ahora se esperará que el musgo vaya poniéndose verde, vaya ganando ahí pues zonas un poquito más jugosas y sustanciales y las plantas igual, por ejemplo, mirar en esta, a ver si me sale Cephalotus follicularis, sí que estoy apreciando que aquí esta me está muriendo. ¿Por qué? Probablemente tanto tambaleo entre tocar las raíces, traérmelas, había sufrido el tema del temporal, que se me rompió el invernadero y estas las rescaté del suelo, que habían estado un par de días al aire libre, las raíces, entonces bueno, probablemente esta vaya a morir y si no muere, pues se va a quedar ahí. Vamos a ver si conseguimos que rebrote, que yo creo que sí, al final siempre queda algo, aunque las jarras viejas se mueran, luego sacarán. Y esta, que parece que sí que está bien, vamos a ver qué tal, cómo van evolucionando. Las pinículas, pues más de lo mismo. Por aquí van muy lentamente, parece que van creciendo y ya iremos apreciando resultados. Y tenemos nombres para las dróseras que tenemos por aquí. Mirad, esta es una drósera Adelae, ¿vale? Que me comentó el muchacho que me vendió el musgo, que él tenía las Adelae, así que nada, drósera Adelae por aquí. Esa va a ser una capensis casi seguro, porque venía con la turba que tenía yo con las plantas, así que una semillita o una plántula, pues nada, creciendo ahí de Drosera capensis, red, si no me equivoco, y nada más. Lo demás ya es esperar a que crezcan, esperar a que evolucionen favorablemente, y eso lo veremos pues esperemos que pronto, esperemos que vayan evolucionando y lo veamos pronto. Venga, seguimos. ¿El aguas negras cómo está? Pues maravillosamente bien. Como siempre os digo, es un acuario tremendamente fácil que va en piloto automático toda la semana. Los pececitos están, pues aquí están, más o menos bien. A ver si les empiezo ya a alimentar con el tema del Grindal y se ponen ya, pues eso, como se tienen que poner, se ponen a tope de cara a la primavera. No hay muchas novedades aquí, así que no vamos a comentar mucho más. Esperemos, por cierto, madre mía, no le metí tampoco la semana pasada el calentador, se lo tengo que meter ya, porque no quiero bajas en este acuario, quiero que estén los peces a tope, aunque bueno, no he observado bajas, así que por ahí están, pero sí que es verdad porque están por ahí, pues un poquito, mirad qué color tiene, el bicharraco. Pero bueno, que sí, que necesitamos meterle aquí un poquito de calefacción para que se muestren por lo menos un poco más activos y podamos grabar un buen vídeo de pues, su comportamiento en su hábitat más o menos simulado al natural. Y nada, poco más que comentar, la verdad es que el acuario, mirad, ha sido introducir el agua de ósmosis y poco a poco, oye, podemos decir que el asta de ciervo va en clara remisión. Quedan algunos rescoldos por algunas zonas del acuario, pero en este sí que lo he apreciado, ¿vale? Que va en remisión, así que perfecto. De 10 esa solución del agua de ósmosis solo en mis acuarios. De momento no me quejo, son todo partes positivas al quitar el agua de grifo, así que perfecto. Bueno, por aquí está el gambariete que reiniciamos el otro día, que los troncos aún están un poquito tumbados porque no han cogido todavía peso y siguen como entre flotando y no flotando, ¿vale? Así que vamos a darle una semanita, en cuanto estén ahí ya bien colocados, pues yo ya los afianzo bien y les damos ahí un toque final para que estén bonitos por lo menos. Cositas que estamos haciendo en este acuario, nada, paciencia, si es que lleva prácticamente menos de una semana, lleva 4 días desde que lo reiniciamos y esto pues ahora para observar los cambios tiene que pasar un tiempo, ¿vale, chicos? Esto es paciencia otra vez, a que crezcan las plantas, a que se regenere todo el Monte Carlo que quitamos por aquí, que se vaya estabilizando y a ver las gambas si conseguimos salvar esa línea. De momento tenemos el reservorio ahí en el holandés, que aunque no sean las más bonitas, pues oye, son las que tenemos y las que nos tienen que servir para salvar la línea. Si no conseguimos salvar la línea, madre mía. Bueno, a ver, me va a fastidiar un poquito, pero bueno, hay más gambas en el mundo. ¿Sabéis lo que os digo, no? Que meteremos más gambitas. Estoy probando ahora, voy a probar durante una temporada añadir estos minerales, ¿vale? Ahí lo tenéis.
Mironecutón. Estos son unos minerales específicos para gambitas que son maravillosos. Yo los he utilizado ya en alguna ocasión y la verdad es que se nota luego de cara a un acuario de cría que incentiva un poquito más el número de ejemplares. Entonces, bueno, cositas que vamos haciendo. Al final va a ser gambario 100% este acuario, ya veréis. Y así evitamos montar otro acuario porque al final me iba a quedar sin tiempo libre para mí y para disfrutar de esto, que es al final y al cabo de lo que se trata. En fin, que vayan bien los proyectos y a ver cómo va evolucionando el tema de la alga hasta de ciervo una vez que hemos quitado las rocas. ¿Llevaremos razón? ¿No llevaremos razón? Pues lo veremos en un nuevo episodio. Venga, vamos al salón y terminamos. Venga, ¿cómo va nuestro acuario de concurso? Pues ya lo veis, poco a poco la cosa se va poniendo tensa, se va poniendo chula. Sí que es verdad que estamos teniendo aquí un problema. ¿Os acordáis lo que he dicho de que no quiero meter materiales filtrantes de otros acuarios en el low-tech? ¿Por qué? Porque mal por una cosa. El filtro que teníamos en el Fluval Roma, que es ese Heim Digital, que es una maravilla, nos lo trajimos aquí a este acuario. ¿Qué pasa? Que en el Fluval Roma teníamos cianobacteria. ¿Qué pasa ahora en este acuario? Que tenemos cianobacteria. No me preocupa, ¿vale? Porque este es un acuario que va a ir tan acelerado las plantas que se van a comer literalmente a esa cianobacteria y no creo que haya un boom súper explosivo. Pero bueno, alguna zona de cianobacteria hay. Entonces el objetivo ahora pues es que las plantas se sigan desarrollando bien, controlar el tema de crecimiento posible de algún tipo de alga y ya está. Estoy reduciendo prácticamente a única y exclusivamente potasio de abonado líquido. Lo demás, que lo cojan del sustrato que va bien cargadito y del CO2 y ya está. Cuando vea que le va faltando a la columna de agua nutrientes, añadiremos un poquito más de abono líquido, que bueno, ya os contaré lo que vamos a utilizar aquí o la gama de abonado que vamos a utilizar aquí. Cada uno la tengo muy clara, ¿eh? De momento estoy utilizando el Potassium de Sikem y cuando vea que a las plantas les falta comida, elegiremos una gama de abonado líquido para este acuario. Tampoco quiero que me cueste esto una locura. Así que nada, paciencia, porque la verdad es que es espectacular las sombras que hace la roca, todo, en su conjunto. Quizás no sea ni mejor montaje, ni lo vaya a ser este, ni sea para, vamos, para una locura de puesto, probablemente quede el último. Pero bueno, que me va a gustar participar y enseñaros lo que es participar en concursos de esto de paisajismo acuático y ya está. A este acuario le queda mucho, A este acuario le queda añadir la arena que va a bajar por aquí en forma de río. El tema del plantado por la parte frontal aún le queda, pero hasta que no lo tenga 100% estabilizado el tema de las algas iniciales que hemos tenido, no quiero seguir alborotando mucho más, ¿vale? No quiero tocar mucho más. Sí que es verdad que ya se me va haciendo urgente el tema de meter equipos de limpieza, rollo carinas japónicas, algún caracolito corona, es casi que obligatorio empezar a meterlo ya. Y me gustaría, lógicamente, tener asentado todo el sustrato antes de meterlo, porque si no, ya sabéis que una gamba por aquí va tocando el sustrato, lo va tirando y va generando aquí un problemita. Y Coco, que está aquí a tope, queriendo meterse en todos los planos. Bueno, y a partir de aquí he tenido que cortar el vídeo porque comenzaba a hablar de la ley de la defensa esta de los animales y bueno, me iban a acabar deteniendo y metiendo en la cárcel con lo que decía, entonces... Pues que tenemos que dejar ya por aquí el resumen semanal, chicos. Si os ha gustado, darle like, suscribíos y nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.